El dólar blue ayer pegó un saltito en el medio de todo esto y de la negociación que está haciendo el gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional. Salió un reporte que hablaba en general de todos los países que tienen monitoreo del fondo, incluido Argentina, donde repitió algunas cosas que viene pidiendo, como, por ejemplo, devaluación, ajuste fiscal, entre otras cuestiones. Javier Timerman, economista, analista financiero, está en línea. ¿Qué tal, Javier? Jessica Bossi, el equipo de La Nata te saludan. ¿Qué tal, Jessy? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, en principio, ¿cuál es tu mirada respecto de este tire y afloje en la negociación con el Fondo Monetario Internacional? Y si te parece solo casual que ayer haya salido este informe pidiendo estas cuestiones que no son nuevas, que se saben, pero que surgen en medio de esta negociación con Massa. Mira, el informe que sacó el fondo no creo que sea destinado a perjudicar a la Argentina, porque es un informe que seguramente estaba preparado. Aparte, cubre solo hasta el 2022 y habla de generalidades. Incluso hoy hay un artículo sobre el tema en La Nación del corresponsal y termina el artículo diciendo que el fondo ahí en ese documento coincide con la posición gradualista de muchos de los candidatos hoy a presidente. Así que lo que el fondo plantea generalidades de las cuales yo estoy convencido, la clase política del mainstream argentino está de acuerdo. No le prestaría demasiada atención. Aparte, creo que va por un camino diferente al que van las negociaciones. Son equipos diferentes, tienen roles diferentes. El tema que yo veo es que estamos muy cerca de la elección y eso crea en un grupo de actores intereses variados. Entonces yo estaba pensando, ¿no? El staff del fondo quiere buscar algún tipo de equilibrio y cuidarse de lo que puede pasar y las repercusiones que puede tener llegar a un acuerdo con Argentina en el futuro. Massa, por otro lado, quiere lo más posible, la mayor cantidad de plata posible y la menor cantidad de intromisión en los asuntos argentinos, porque está en una elección donde va a tener que decir cosas, defender otras, etcétera, etcétera. Y tampoco quiere que le pase lo que le pasó a Macri cuando perdió las PASO, que de repente el que mandaba era Alberto y no era, en la relación con el fondo me refiero, y no era él. Y terminó, porque Macri cuando perdió las PASO rompe el acuerdo con el fondo. Reperfila, pone cepo, cosas que estaban vetadas en ese momento. Y la oposición también tiene ciertos intereses porque quiere que la transición sea lo más estable posible y quiere tener si son verdaderamente victoriosos en las PASO, quiere que esta transición sea ordenada. Entonces hay muchos actores acá en juego y la verdad que como tenés una elección de por medio, alguien dijo, y yo estoy totalmente de acuerdo, que elección mata cualquier tipo de medida económica claro, a semanas de una elección, ¿no? ¿Y vos ves que hay urgencia, sobre todo por parte del gobierno, en cerrar algún tipo de acuerdo antes del 13 de agosto? ¿Que hay una necesidad y una urgencia sobre todo del gobierno argentino? Yo creo que va a depender mucho de las condiciones y cómo pueda después vender ese acuerdo. Yo creo que, como les dije antes, Macri cuando perdió las PASO dijo, no, bueno, yo del acuerdo me corro, porque ya iba a venir otro, estaba en una pelea electoral. Y yo creo que Massa en algún momento va a tener que decidir si quiere seguir una línea de acuerdo con el fondo o le conviene más ir por otro camino y decir, bueno, ¿saben qué? En estas condiciones yo espero a después de las PASO. De todas maneras, yo creo que hay que quitarle un poco de dramatismo a esta situación, porque la Argentina está en una situación dramática, más allá de lo que pase con el fondo. Entonces, si hay arreglo o no hay arreglo, dudo que cambie demasiado la situación inmediata, pero porque tenemos una elección donde va a haber un nuevo presidente, ya sea Massa, Rodríguez Larreta, Milei o Patricia, que va a tener que encarar una nueva negociación con el fondo, más allá de lo que arregle Massa ahora. Javier, ¿qué tal? Cecilia Bufflet te saluda. Ahora, el fondo plantea que a la Argentina tiene un atraso del tipo de cambio entre el 15 y el 20%. Eso quiere decir que el dólar tendría que costar entre 300 y 310 pesos en Argentina.
si hay una devaluación de esas características, ¿resuelve algún problema en el corto plazo? ¿Cómo es una devaluación del 15 o del 20% para la economía argentina hoy? Mira, los economistas tal vez en una de esas plantean cosas muy numerales, metódicas, etcétera. Yo veo las cosas de una manera mucho más pragmática. Yo creo que vos devaluás 15, 20, 30, 40, 50 y no haces ninguna de las reformas que tenés que hacer, que tienen que ver con la calidad del gasto, con la eficacia del sistema impositivo, con las coaliciones políticas para resolver temas, no sirve de nada. Eso es lo que venía pensando hoy, venía pensando en esto. ¿Se acuerdan de la Comisión para el Hambre? No me acuerdo, algo la mesa del hambre. ¿Pasó algo? Nada, absolutamente nada. Entonces, nosotros tenemos una gran incapacidad para resolver temas. Ese era un tema que se podía resolver de una manera bipartidaria, o por lo menos dar recomendaciones. No se hizo nada, porque tenemos una gran incapacidad de ir a los problemas que realmente tenemos que enfrentar, que son problemas que enfrentan todos los países, no es que nos pasa a nosotros porque tenemos mala suerte. Resolver problemas impositivos, resolver cómo se distribuye el gasto público en términos de asistencia social, etcétera, son discusiones que pasan en todos los países y que buscan modernizarse, resolverse para poder atraer nuevos capitales. Entonces yo creo que la Argentina necesita crecer. La Argentina necesita crecer, necesita capitales, necesita inversión. Lo único que tenemos es una gran mano de obra y tenemos recursos naturales, etcétera. Tenemos cosas. Ahora, hay que incentivar que eso termine ayudando y beneficiando a los argentinos. Vos sabés que siempre la comparación está a la vuelta de la esquina. Cada vez que nos pasa algo, comparamos a ver qué pasa en la región, a ver qué pasa en el resto del mundo. Y en los últimos días hubo una declaración que fue de un ministro de Paraguay hablando de hacer un muro con Argentina. Bueno, y Paraguay siempre se dice, bueno, está muy bien, creció muchísimo. Y un poco la sensación es que Argentina va quedando rezagado mirando alrededor, ¿no?, del resto de los países. Si yo te preguntara a vos, en Estados Unidos, en Nueva York, si tienen que elegir a cuál es el lugar para mirar, para invertir de la región, de América Latina, ¿cuál es ese lugar que hoy es como la, entre comillas, estrella? No, eso va variando y la relación de la Argentina con el mundo de inversiones es muy viene pasando por dificultades hace mucho tiempo y eso es producto de los vaivenes principalmente de nuestra economía. Vamos por un lado, después vamos por el otro, totalmente diferente, y la gente queda en el medio sin saber bien lo que está pasando. Entonces hoy hay los comités de riesgos, que son los comités que deciden cómo invertir, dónde invertir, dicen, no, la Argentina la verdad que no quiero los problemas que me trae siempre tener un cepo, tener no poder sacar la plata, dificultad incluso para traer plata, etcétera, etcétera. Entonces, lo miran desde una perspectiva de hoy, bueno, vamos a ver qué pasa en las elecciones. Cuando fueron las elecciones del 2015 lo miraban con, bueno, va a haber un cambio, gane Scioli, gane Massa o Macri, y hubo mucha inversión que llegó y por eso tuvimos unos meses, incluso en el 2016, de mucho auge, etcétera, etcétera. Pero después pasaron todo lo que terminó pasando. Entonces, las economías latinoamericanas en general, si vos mirás Perú, Colombia, Brasil y México, cambien los gobiernos, pase lo que pase, hay cierta estabilidad que el tipo que necesita hoy invertir en Colombia porque quiere invertir en minería o en petróleo, que son industrias que Colombia tiene muy desarrolladas, no está preocupado por el cambio de gobierno. Porque hay una cierta constancia en la forma que ellos tienen de mirar la economía. Nosotros no tenemos eso. Si yo hoy digo, miren, o un político dice, miren, ¿saben qué? La forma de resolver el préstamo con el fondo es vender las Malvinas. Se armaría un escándalo, porque las Malvinas es una política de Estado. Todos en la Argentina, absolutamente todos, creemos que las Malvinas son política de Estado y no hay conflicto sobre eso. Otros países, además tienen otras cosas, tienen
no se puede gastar más de lo que uno tiene que constantemente innovar, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros no nos queda eso. Podría haber sido el tema del hambre, pero no hicimos nada con eso. Javier, ¿qué pasa si no hay acuerdo con el fondo? ¿Cómo es ese escenario si no hay acuerdo con el fondo? Mira, el fondo, a diferencia de los bonistas o de cuando vos incumplís algún contrato con los acreedores privados que tiene una fecha, tiene una forma, vos incumplís y tenés un cierto grado de libertad para pagar unos días después, un mes después, etcétera. Con el fondo no existe esa, no está tan especificado. Entonces vos no pagás, después de 6 meses empiezan a haber ciertas sanciones, puede ser un poquito antes, puede ser un poquito después, y bueno, y a medida que vayas pagando o que te reencauces con el fondo o hagas una negociación y llegues a un acuerdo, vas reparando el incumplimiento. Yo soy de la idea que si no hay acuerdo con el fondo, solamente por el hecho de que estamos muy cerca de las elecciones, va a ser limitado lo que termine pasando. No veo consecuencias dramáticas. Lo que pasa es que yo escuchaba que ustedes hablaban al principio del dólar, etcétera. Lo que pasa es que hace 5 años que la economía está encepada. Entonces, sí, todos los que tienen pesos acá, pero principalmente empresas, no solo individuos, empresas, pueden pensar que hay cierta turbulencia, mandan informes a sus casas matrices, si son de afuera, etcétera, etcétera, y bueno, mucho de eso va a decir, entren a dolarizarse. Entonces puede haber un riesgo de que se dolarice un poco más la economía. Pero, nuevamente, a un mes de las elecciones, me parece que no es lo mismo que tener este tipo de discusión cuando vos arrancás tu mandato. ¿Y cómo ves el lunes 14 de agosto? Es decir, al día siguiente del resultado de la elección primaria, ¿cuánta preocupación le pones a los mercados en ese día? Más allá del resultado, digamos, lo que se supone al día de hoy es que Juntos por el Cambio va a tener un buen resultado, se verá quién gana de los dos precandidatos, y no parece ser un escenario ni que triunfe Milei, como se planteaba hace meses atrás, que un poco atemorizaba la idea de dolarización. No se sabe qué va a pasar con el oficialismo, pero sostendrá una base de votos el peronismo. Ante un escenario así, el lunes 14, ¿puede ser un lunes negro? Mira, yo creo que pase lo que pase, va a ser ni para bien ni para mal. Las consecuencias de ese día, o sea, la reacción del mercado va a ser mucho menor a la que fue en las PASO del 2019, por varios motivos. Uno, porque había mucha más inversión en la Argentina, había mucha más apuesta electoral en ese momento. El mercado pensó, uno puede estar de acuerdo o no, que si ganaba Macri, dos mandatos consecutivos de políticas más o menos ortodoxas le daban cierto beneficio a la inversión en Argentina. Entonces hubo mucha inversión en bonos, acciones, especulando con el resultado electoral. Hoy no tenés eso, no hay ni para un lado ni para el otro ese tipo de especulación. Y por otro lado, los bonos argentinos están relativamente baratos respecto a cualquier gobierno, ya sea de Massa, de Patricia o de Horacio. Entonces, salvo que gane Milei, que yo creo que eso sí sería una especie de cisne negro para el mercado, me parece que la reacción va a ser relativamente modesta. Lo vimos un poco en Santa Fe, ¿no? En Santa Fe hubo un triunfo contundente de la oposición, que son los favoritos del mercado, y sin embargo la reacción positiva no fue tan grande, y principalmente por los desafíos que hay, pero también porque hay una sensación, hay un posicionamiento más de esperar a ver qué pasa, en vez de posicionarse en anticipación a lo que puede pasar. Ahora, es un poco al revés de lo que pasaba en el 2019, que la expectativa de un cambio de gobierno le puede dar una mano a Massa o al gobierno para que esté un poquito más tranquilo el dólar de lo que estaría en una situación más inestable. Sí, totalmente. Vos sabés que yo la verdad que soy bastante honesto en lo que digo y no se enoje quien se enoje. Pero algo que dijo Macri el día después de las PASO, que muchos lo criticaron,
tal vez porque no era el lugar de él para decirlo, pero que tuvo cierta razón, es que los mercados reaccionaron por la victoria del kirchnerismo. Porque el mercado y el kirchnerismo no se llevan, ya eso lo sabemos. Entonces, ahora totalmente puede haber una situación donde termine beneficiándose el gobierno o el candidato al gobierno por la expectativa de un cambio que lo puede llevar, pero el mercado, por otro lado, está bastante curado de espanto en la Argentina y no va a tener ese tipo de reacciones tan extremas hasta bien pasadas las elecciones generales o el balotaje en todo caso, y ver cuál es el plan económico de los candidatos. Porque una sensación que se llevan los inversores que están viniendo a Argentina, y están viniendo muchos grupos de inversores, es que hay poco detalle. No es que no haya planes, pero que son los candidatos y sus equipos económicos son reacios a dar demasiados detalles. Y en la Argentina ya no estamos como para hacer grandes... o sea, tenés que entrar en los detalles para que realmente seas convincente. Sí, probablemente no pase eso hasta después de las elecciones generales, ¿no? Que muestren las cartas un poco cada uno de los equipos económicos, porque sobre todo es como vamos viendo todo el tiempo y cómo va reaccionando la economía en la coyuntura y quiénes quedan en pie para un eventual balotaje, si es que hay o si se define en primera vuelta. Claro, hay muchísima incertidumbre, yo por eso sugiero cautela, porque hay muchísima incertidumbre y la verdad es que yo creo que tanto la oposición como el gobierno aprendieron de las lecciones del 2019. El gobierno no va a tener que dar, como si pierde las elecciones, como que pierde el control de la economía porque el fondo, porque los inversores, etcétera, ya empiezan a hablar con la oposición, y la oposición va a querer que si ganan las PASO, que haya una transición ordenada para que ellos hereden el gobierno de la mejor manera posible. Entonces, me parece que las enseñanzas del 2019 están frescas en la memoria de todos los candidatos. En ese sentido, Javier, ¿crees que después de las PASO tiene que haber, tiene que sentarse a la mesa de negociación con el fondo o tener un contacto con el fondo los economistas de los candidatos que ya sean los candidatos formales a la elección de octubre? Mira, en otro país, yo diría que eso no sería necesario, porque como había ciertas políticas de Estado, como cuando fue la gran crisis del 2008 en Estados Unidos, era días antes de las elecciones del 2008 donde ganó Barack Obama, y Obama decía, acá hay un presidente, incluso después de haber sido elegido presidente, dijo, acá hay un presidente hasta que se entregue al mando el 20 de enero. Y estos 2 meses, el único que manda es George Bush. Eso no va a pasar en la Argentina, entonces, pero tampoco tengo mucha confianza que decida el gobierno incluir y que la oposición quiera ser incluido, porque también hay una cuestión de querer, ¿no? De decir, sí. ¿Viste? Yo creo que hoy en día el votante de la oposición tampoco quiere que sus candidatos se vean asociados a una política que podría ser una política de consenso, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que debería pasar, no creo que pase, pero de común acuerdo entre el gobierno y la oposición. Uh-huh. Sí, difícil que se dé, pero bueno, quizás, tal vez, en un contexto como este ocurre. Gracias, Javier, por la comunicación. Javier Timerman, economista, analista financiero, dando su mirada sobre lo que es esta novela de la negociación con el Fondo Monetario Internacional.